en las tierras áridas de Nuevo México, donde el sol castiga sin piedad y el viento susurra secretos de dolor, existía un infierno que ningún alma debería conocer. La hacienda de don Ricardo Vázquez se alzaba como una fortaleza de crueldad, y en sus entrañas más oscuras vivía Isabela Morales, una joven de 28 años cuyo único crimen había sido nacer en silencio. Isabela despertó antes del amanecer, como siempre. Sus manos temblorosas tocaron las piedras frías del establo donde dormía sobre paja húmeda y sucia. 10 años. 10 largos años desde que don Ricardo la había comprado a su familia, desesperada por apenas unas monedas. «Es perfecta», había dicho con una sonrisa diabólica. «No puede gritar pidiendo ayuda. Nadie la escuchará jamás». Las primeras luces del día se filtraban por las grietas de madera podrida mientras Isabela se levantaba con dolor. Su cuerpo delgado llevaba las marcas de años de maltrato, cicatrices en sus brazos, moretones que nunca terminaban de sanar, y esas manos que una vez fueron suaves, ahora ásperas como cuero viejo por el trabajo incesante. Doña Mercedes, la esposa de don Ricardo, apareció en la entrada del establo con su látigo favorito. Sus ojos brillaban con esa crueldad que solo poseen quienes disfrutan el sufrimiento ajeno. Gritó órdenes que Isabela leía en sus labios con terror. «Levántate, maldita muda. Hoy tenemos invitados importantes y todo debe estar perfecto». Isabela corrió hacia la casa principal, sus pies descalzos sangrando sobre las piedras calientes. 16 horas de trabajo la esperaban: limpiar, cocinar, servir y aguantar las humillaciones constantes. Los invitados se reían cuando don Ricardo les contaba su gran idea. «Ven, es la sirvienta perfecta. No puede quejarse, no puede contar nuestros secretos, y lo mejor de todo, no puede gritar». Durante el día, Isabela observaba las caras de esos hombres ricos que visitaban la hacienda. Veía en sus ojos la misma maldad que en los de sus amos. Sabía que para ellos no era más que un objeto, algo menos que humano. Cuando servía la comida, algunos la tocaban de manera repugnante, sabiendo que ella no podía defenderse ni pedir ayuda. Al caer la noche, cuando los invitados se embriagaban con tequila y sus risas resonaban por toda la hacienda, Isabela rogaba en silencio que ese día terminara sin más dolor. Pero el destino tenía otros planes. Carlos Vázquez, el hijo mayor de 25 años, había heredado la crueldad de sus padres multiplicada por 1000. Esa noche, con los ojos inyectados de alcohol y lujuria, siguió a Isabela hasta el establo. Sus intenciones eran claras y diabólicas. «Nadie te va a escuchar, preciosa», le susurró al oído mientras la acorralaba contra la pared de madera. «Puedes luchar todo lo que quieras, pero sabes que no puedes gritar». Isabela sintió el terror más puro corriendo por sus venas. Carlos se acercaba cada vez más, sus manos sucias tratando de tocarla. En ese momento de desesperación absoluta, algo se quebró dentro de ella. Ya no más. Ya no podía seguir viviendo en ese infierno. Con una fuerza que no sabía que tenía, Isabela empujó a Carlos con toda su alma. Él, borracho y desprevenido, tropezó y cayó contra un barril de agua, golpeándose la cabeza. No estaba muerto, pero estaría inconsciente por un tiempo. Isabela sabía que cuando Carlos despertara, su castigo sería peor que la muerte. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la noche oscura del desierto. Sus pies sangrantes la llevaron lejos de la hacienda, hacia lo desconocido, hacia una libertad que tal vez le costaría la vida. El viento del desierto azotaba su rostro mientras corría sin rumbo fijo. No tenía agua, no tenía comida, no conocía el camino. Pero cualquier cosa era mejor que regresar a ese infierno. Las estrellas fueron testigos de su huida desesperada mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de horas corriendo, Isabela sintió que sus piernas ya no podían más. El desierto nocturno era despiadado, y ella era solo una mujer frágil contra la inmensidad de la naturaleza. Se detuvo junto a un cactus gigante, jadeando, sabiendo que tal vez moriría allí, pero al menos moriría libre. Fue entonces cuando vio las luces a lo lejos. ¿Pero qué esperaba Isabela encontrar en la oscuridad del desierto? ¿Sería su salvación?
o una muerte aún más terrible que la que había dejado atrás. Las luces que Isabela había visto a lo lejos no eran de ningún pueblo. Eran las llamas de una fogata apache que danzaban contra la oscuridad del desierto como espíritus ancestrales. Pero para ella, agotada y al borde del colapso, esas luces representaban la única esperanza en un mar de desesperación. Taza, el guerrero apache de 32 años, estaba sentado junto al fuego sagrado, meditando sobre la pérdida de su esposa fallecida 2 años atrás. Sus músculos bronceados brillaban bajo la luz de las llamas, y sus largos cabellos negros caían como cascadas sobre sus hombros anchos. Una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda, recuerdo de una batalla que casi le costó la vida defendiendo a su tribu. Sus hijos, Miko de 9 años y la pequeña Ana de 6, dormían pacíficamente en la tienda familiar. Ana no era su hija biológica, sino una niña apache que había adoptado después de que sus padres murieran en un ataque de soldados mexicanos. Taza había jurado protegerla como si fuera su propia sangre. El viento del desierto le trajo un sonido extraño. Pasos irregulares, desesperados. Taza se puso en pie inmediatamente, su mano instintivamente buscando el cuchillo en su cintura. Sus sentidos, afinados por años de supervivencia, le decían que alguien se acercaba. Alguien en grave peligro. Isabela tropezó por última vez antes de desplomarse a apenas 100 metros del campamento apache. Su cuerpo ya no podía más. Las fuerzas la habían abandonado completamente, y la oscuridad comenzó a envolver su conciencia. Su último pensamiento fue: al menos, moriré libre. Taza la encontró minutos después, inconsciente sobre la arena fría del desierto. Al principio pensó que podría ser una trampa, pero cuando se acercó y vio el estado de la mujer, su corazón de guerrero se llenó de una furia sagrada que no había sentido desde la muerte de su esposa. El cuerpo de Isabela estaba cubierto de heridas, moretones y cicatrices que contaban una historia de tortura sistemática. Sus ropas estaban desgarradas, sus pies sangraban, y su respiración era tan débil que Taza tuvo que acercar el oído a su pecho para confirmar que aún vivía. Pero lo que más lo impactó fueron sus manos. Las manos de alguien que había trabajado hasta el agotamiento durante años. Sin dudarlo, Taza cargó a Isabela en sus brazos y la llevó hacia su tienda. Su fuerza era tan grande que el peso de ella parecía no afectarlo en absoluto. La depositó suavemente sobre las pieles de búfalo que servían como cama y comenzó a examinar sus heridas con la delicadeza de un sanador. «¿Qué le han hecho a esta mujer?», murmuró Taza en su lengua nativa, mientras limpiaba las heridas de Isabela con agua fresca y hierbas medicinales. Cada marca en su cuerpo era evidencia de una crueldad inhumana que encendía la llama de la venganza en el corazón del apache. Isabela despertó al sentir el agua fresca sobre sus heridas. Sus ojos se abrieron lentamente, llenos de terror y confusión. Lo primero que vio fue el rostro de Taza inclinado sobre ella, y su primer instinto fue retroceder con pánico. Otro hombre que querría hacerle daño. Pero algo en los ojos de Taza era diferente. No había crueldad. No había lujuria. Había compasión. Una compasión que Isabela no había visto en una década. Taza levantó sus manos lentamente, mostrándole las palmas abiertas en señal de paz, y le habló en un español básico que había aprendido para comerciar. No, miedo. Yo, ayudar. Isabela intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a quedarse acostada. Taza continuó curando sus heridas con una gentileza que ella había olvidado que existía en el mundo. Por primera vez en 10 años, alguien la tocaba sin intención de hacerle daño. Mientras Taza trabajaba, Isabela observaba cada detalle de su rostro. Sus facciones eran nobles, marcadas por años de sol y viento, pero también por una tristeza profunda que ella reconocía, porque la llevaba en su propio corazón. Era evidente que este hombre también había sufrido pérdidas terribles. Los niños despertaron por el movimiento en la tienda. Miko, con sus 9 años, era la viva imagen de su padre. Cabello negro azabache, ojos oscuros e inteligentes, y esa postura orgullosa que caracterizaba a los apache. Ana, con su dulce cara de 6 años,
Se escondió tímidamente detrás de su hermano adoptivo. Ambos niños miraron a Isabela con curiosidad mezclada con compasión. Incluso a su corta edad, podían ver que esta mujer había sufrido mucho. Ana se acercó lentamente, y con la inocencia que solo poseen los niños, extendió su pequeña mano para tocar suavemente el brazo herido de Isabela. Isabela sintió algo que no había experimentado en años: la ternura. Una lágrima rodó por su mejilla, mientras miraba a esa pequeña niña apache que le ofrecía consuelo sin pedir nada a cambio. Taza terminó de curar las heridas más graves, y se sentó a una distancia respetuosa. Sabía que esta mujer había sido traumatizada terriblemente, y no quería asustarla con su presencia. Pero en su corazón, una promesa se estaba formando. Quien hubiera hecho esto a esta mujer inocente, pagaría con sangre. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a calentar la tienda apache, Isabela aún seguía despierta, observando a esta extraña familia que le había ofrecido refugio. Por primera vez en una década, se sentía segura. Pero en ese momento de paz relativa, los cascos de varios caballos se escucharon acercándose al campamento apache. Taza se puso en pie inmediatamente, su instinto de guerrero alertándolo del peligro inminente. A través de las aberturas de la tienda, Isabela pudo ver a 5 hombres armados acercándose. Su corazón se detuvo cuando reconoció al que cabalgaba al frente. Era Joaquín Ruiz, el capataz más cruel de don Ricardo, conocido por su sadismo y su puntería letal. Joaquín gritó desde su caballo: «Apache, sabemos que tienes a la mujer que se escapó anoche. Don Ricardo Vázquez ofrece 100 pesos de plata por su regreso, viva o muerta». Pero ¿cómo reaccionaría Taza ante esta amenaza? ¿Entregaría a Isabela para evitar problemas con los mexicanos? ¿O se convertiría en su protector enfrentando un peligro mortal? Taza salió de su tienda con la majestuosidad de un rey apache. Su imponente figura de músculos bronceados y cicatrices de guerra causó un efecto inmediato en los 5 pistoleros que habían venido a reclamar a Isabela. Joaquín Ruiz, a pesar de su reputación de hombre cruel, sintió un escalofrío al ver la mirada penetrante del guerrero apache. «Esta mujer está bajo la protección de Taza», declaró con voz firme y autoritaria en español. Sus palabras resonaron por todo el campamento como un decreto sagrado. «Quien venga por ella, morirá». Joaquín intentó mantener su arrogancia, pero la presencia intimidante de Taza lo estaba afectando visiblemente. «Escucha, apache. Esa mujer es propiedad de don Ricardo Vázquez. Ha sido su esclava durante 10 años y debe regresar para recibir su castigo». Al escuchar la palabra esclava, los ojos de Taza se llenaron de una furia tan intensa que hasta los caballos de los pistoleros comenzaron a inquietarse. En la cultura apache, la esclavitud era una abominación, y cualquiera que la practicara era considerado menos que un animal. Dentro de la tienda, Isabela temblaba de terror. Sabía exactamente lo que le esperaba si regresaba con Joaquín. Don Ricardo no se conformaría con golpearla hasta casi matarla. La torturaría lentamente durante días como ejemplo para cualquier otro esclavo que pensara en escapar. Mico y Ana se habían despertado por los gritos y se acercaron sigilosamente a Isabela. El niño de 9 años, a pesar de su corta edad, ya mostraba el valor característico de su padre. Se colocó protectoramente frente a Isabela y le susurró en español: «Mi padre es el guerrero más fuerte. Él no dejará que te lleven». La pequeña Ana, con sus 6 años, se sentó junto a Isabela y tomó su mano temblorosa. Su contacto inocente transmitía una calidez que Isabela no había sentido desde su infancia. Por primera vez, alguien la tocaba con amor puro, sin esperar nada a cambio. Taza dio un paso amenazador hacia los pistoleros. «Márchense ahora, y vivirán para ver otro amanecer. Insistan en llevarse a esta mujer, y sus cuerpos alimentarán a los buitres del desierto». Joaquín, sudando nerviosamente, intentó una última intimidación. «Don Ricardo tiene conexiones con el ejército mexicano. Si no nos entregas a esa muda, traeremos 100 soldados para arrasar tu miserable campamento». «Que traigan 1000», respondió Taza con una sonrisa fría que helaba la sangre.
Los Apache hemos estado matando soldados mexicanos desde antes de que nacieras. Tus amenazas son como el viento del desierto. Mucho ruido, pero sin fuerza. Los 5 pistoleros intercambiaron miradas nerviosas. Habían escuchado las leyendas sobre Taza, el guerrero apache que había masacrado a 20 soldados mexicanos, él solo para vengar la muerte de su esposa. No estaban preparados para enfrentar a semejante enemigo por una simple esclava fugitiva. Joaquín, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo demasiado peligrosa, decidió retirarse temporalmente. Esto no ha terminado, Apache. Don Ricardo Vázquez nunca olvida. Volveremos con refuerzos. Estaré esperando, respondió Taza con una calma que era más amenazadora que cualquier grito. Los 5 hombres espolearon sus caballos y se alejaron a galope, levantando una nube de polvo en el desierto. Pero Taza sabía que regresarían, y probablemente con más hombres armados. Cuando el peligro inmediato pasó, Taza regresó a su tienda y encontró una escena que lo conmovió profundamente. Isabela estaba llorando en silencio mientras Mico le contaba historias de batallas apache, y la pequeña Ana había trenzado flores del desierto en el cabello maltratado de la mujer. Taza se sentó frente a Isabela, manteniendo una distancia respetuosa para no asustarla. Quería comunicarse con ella, pero la barrera del idioma y su condición de sordomuda hacían todo más complicado. Sin embargo, los ojos no mienten, y los de Isabela reflejaban una gratitud infinita. Isabela señaló hacia donde se habían ido los pistoleros, y luego se tocó el pecho, tratando de explicar que esos hombres venían por ella. Taza entendió inmediatamente, y negó con la cabeza firmemente. Luego se golpeó el pecho con fuerza, y señaló hacia Isabela, indicando que ahora ella estaba bajo su protección. Mico, que había heredado la inteligencia de su padre, comenzó a hacer gestos simples para comunicarse con Isabela. Le mostró cómo decir agua, comida y segura en el lenguaje de señas básico que había inventado sobre la marcha. Isabela sonrió por primera vez en años al ver el esfuerzo del niño por incluirla. Ana, aún más directa que su hermano adoptivo, simplemente se acurrucó junto a Isabela como haría con su madre. La pequeña había perdido a sus padres cuando tenía 4 años, y sentía una conexión instintiva con esta mujer que también había sufrido tanto. Durante el resto del día, Taza observó cómo Isabela interactuaba con sus hijos. A pesar de su trauma y agotamiento, ella mostraba una dulzura natural hacia los niños que lo tranquilizaba. Cualquier mujer que tratara a sus hijos con tanto amor, no podía ser mala. Esa noche, mientras Isabela dormía por primera vez en años sin miedo a ser atacada, Taza montó guardia fuera de la tienda. Sabía que Joaquín regresaría, probablemente antes del amanecer, y esta vez no vendría solo a hablar. El guerrero apache afiló su cuchillo de guerra y revisó sus flechas una por una. Había hecho una promesa sagrada de proteger a Isabela, y un apache nunca rompe su palabra. Si tenía que derramar sangre para mantenerla a salvo, lo haría sin dudarlo. Cerca de la medianoche, el viento del desierto le trajo un sonido que conocía demasiado bien. El galope suave de caballos tratando de acercarse sin ser detectados. Taza sonrió con una sonrisa de lobo. Los cazadores se habían convertido en presas. En la distancia, las siluetas de al menos 12 jinetes se movían lentamente hacia el campamento apache. Joaquín había regresado, y esta vez había traído refuerzos suficientes para enfrentar a cualquier guerrero solitario. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de despertar la furia de un apache que no tenía nada que perder, y todo que proteger. Pero ¿estarían preparados los pistoleros para enfrentar la legendaria ferocidad de Taza cuando luchaba por proteger a los que amaba? ¿O la llegada de estos 12 hombres armados pondría en peligro mortal a toda la familia apache? La madrugada del desierto se volvió mortal cuando los 12 pistoleros de Joaquín Ruiz se acercaron sigilosamente al campamento apache. Creían que la sorpresa estaba de su lado, pero no conocían a Taza. El guerrero apache había detectado su presencia desde que estaban a kilómetros de distancia. Taza despertó silenciosamente a Mico con un toque en el hombro. «Hijo», le susurró en apache, «lleva a Ana e Isabela a la cueva sagrada detrás del cañón. No salgas hasta que yo vaya por ustedes». Mico, a pesar de sus 9 años,
Entendía perfectamente la gravedad de la situación. Había crecido sabiendo que algún día tendría que proteger a su familia como su padre. Sin hacer ruido, despertó a Ana e Isabela, gesticulando para que lo siguieran. Isabela se incorporó inmediatamente al ver la urgencia en los ojos del niño. Sus instintos, afinados por años de supervivencia, le decían que el peligro había regresado. Ana, aunque somnolienta, obedeció sin cuestionar cuando Mikko la tomó de la mano. Tasa observó cómo su hijo guiaba a las dos personas más importantes de su mundo hacia la seguridad. Su corazón se llenó de orgullo paternal, pero también de una determinación férrea. Nadie, absolutamente nadie, tocaría a su familia. Los 12 pistoleros se dividieron en 3 grupos para rodear el campamento. Joaquín había aprendido de su error anterior, y esta vez había traído hombres experimentados. Asesinos profesionales que habían matado apaches antes. Creían que un guerrero solitario, sin importar su reputación, no podría contra 12 rifles. Pero se equivocaban fatalmente. Tasa se movió como una sombra mortal en la oscuridad previa al amanecer. Su primer objetivo fue el grupo que se acercaba por el este. Con la silenciosidad de un puma, se arrastró hasta estar a pocos metros del primer pistolero. El hombre nunca supo lo que lo golpeó. El cuchillo de Tasa se deslizó entre sus costillas con precisión quirúrgica, perforándole el corazón instantáneamente. Murió sin emitir un sonido, sus ojos abriéndose con sorpresa antes de cerrarse para siempre. El segundo pistolero del grupo notó que su compañero había desaparecido. «¿José?», susurró nerviosamente. Su respuesta fue una flecha apache que atravesó su garganta, cortándole las palabras para siempre. Joaquín, esperando en el centro con otros 4 hombres, comenzó a preocuparse cuando no escuchó las señales acordadas de sus grupos laterales. «Algo está mal», murmuró, apretando su rifle con manos sudorosas. Fue entonces cuando el grito de guerra apache de Tasa atravesó la madrugada como el rugido de 1000 demonios. El sonido helaba la sangre y hacía que hasta los hombres más valientes temblaran de terror. Era el sonido que había escuchado el último aliento de incontables enemigos de su tribu. Tasa apareció de la nada, emergiendo de las sombras como un espíritu vengador. Su primera víctima fue un pistolero que intentó dispararle. Con un movimiento fluido, el apache esquivó la bala y hundió su tomahawk en el cráneo del hombre, matándolo instantáneamente. Los disparos comenzaron a sonar por todo el campamento, pero Tasa se movía demasiado rápido. Usaba las rocas, los cactus y las irregularidades del terreno como cobertura, apareciendo y desapareciendo como un fantasma letal. Joaquín disparó desesperadamente hacia donde creía que estaba Tasa, pero sus balas solo encontraron aire. Segundos después, sintió un dolor terrible en su hombro cuando una flecha apache lo atravesó de lado a lado. Gritó de agonía, pero sabía que Tasa lo había perdonado temporalmente. Un apache que quería matar no fallaba jamás. Desde la cueva donde se escondían, Isabela podía escuchar los sonidos de la batalla. Su corazón latía desesperadamente, no por miedo a morir, sino por terror a que algo le pasara a Tasa. Este hombre había arriesgado su vida por ella, una extraña que no podía ni siquiera agradecerle con palabras. Mikko consolaba a Ana, quien lloraba silenciosamente por su padre adoptivo. «Papá es el guerrero más fuerte del mundo», le susurraba el niño. «Él va a ganar». Pero incluso él estaba asustado. Había escuchado muchos disparos. En el campamento, la carnicería continuaba. Tasa había reducido a los 12 pistoleros a apenas 5 sobrevivientes, incluyendo a Joaquín herido. Su furia era sobrenatural, cada movimiento era letal, cada ataque era perfecto. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En medio de la batalla, Mikko apareció corriendo hacia el campamento. El niño había desobedecido las órdenes de su padre porque había visto algo terrible. Un pistolero que había logrado flanquear la cueva y se dirigía hacia donde estaban Isabela y Ana. «¡Papá!», gritó Mikko, señalando hacia la cueva. Esa distracción de un segundo fue todo lo que necesitó uno de los pistoleros supervivientes. Su rifle rugió, y la bala alcanzó a Mikko en el costado derecho. El niño cayó al suelo, sangrando profusamente.
Taza vio caer a su hijo y algo se rompió dentro de él. Su rugido de dolor y furia fue tan intenso que hasta las piedras del desierto parecieron temblar. La bestia que llevaba dentro se desató completamente. Lo que siguió fue una masacre que quedaría grabada en las leyendas apache para siempre. Taza mató a los 4 pistoleros restantes en menos de 1 minuto, con una brutalidad que superaba todo lo humano. Sus manos se convirtieron en instrumentos de muerte pura. Joaquín, el único superviviente, arrastrándose con su hombro atravesado, suplicó por su vida. «Por favor, yo solo seguía órdenes. Don Ricardo me obligó». Taza se detuvo frente a él, jadeando como un lobo herido. Sus ojos brillaban con una sed de venganza que daba miedo. «Ve y dile a tu patrón», gruñó en español, «que si quiere a la mujer, venga él mismo, pero que prepare su tumba antes». Joaquín huyó como pudo, montando a duras penas en el único caballo que quedaba vivo, dejando atrás los cuerpos de 11 compañeros muertos. Taza corrió hacia donde yacía Mico. Su hijo estaba consciente, pero perdía mucha sangre. «Papá», susurró el niño. «¿Protegiste a Isabela y Ana?» «Sí, hijo mío», respondió Taza con lágrimas corriendo por sus mejillas marcadas por la guerra. «Las protegí». Isabela había salido de la cueva al escuchar que los disparos cesaron. Al ver a Mico herido, su corazón materno se activó inmediatamente. Sin dudarlo, se arrodilló junto al niño y comenzó a examinar su herida con las manos expertas de quien había curado heridas en secreto durante años. Ana lloraba desconsoladamente al ver a su hermano herido, pero Isabela la tranquilizó con gestos suaves antes de concentrarse en salvar la vida de Mico. Taza observó cómo Isabela trabajaba febrilmente para curar a su hijo, usando técnicas de sanación que ella había aprendido observando en secreto durante su cautiverio. Sus manos temblaban, pero su determinación era férrea. Isabela trabajaba sobre Mico con una concentración que rayaba en lo sobrenatural. Sus manos, maltratadas por años de esclavitud, se movían con una precisión y delicadeza que sorprendió profundamente a Taza. La bala había atravesado el costado del niño sin tocar órganos vitales, pero la pérdida de sangre era considerable. Taza observaba cada movimiento de Isabela, fascinado por su conocimiento. ¿Cómo una esclava sabía tanto sobre medicina? La respuesta era más dolorosa de lo que él podía imaginar. Durante 10 años, Isabela había curado en secreto las heridas que los Vázquez le infligían a otros esclavos, aprendiendo por supervivencia y compasión. «Necesito hierbas», murmuró Isabela señalando hacia el desierto. A pesar de su sordera, había desarrollado una capacidad extraordinaria para leer los labios y comunicarse por gestos. Taza entendió inmediatamente y corrió a buscar las plantas medicinales que crecían entre las rocas. Ana se había acercado tímidamente y observaba cómo Isabela trabajaba para salvar a su hermano. La pequeña de 6 años nunca había visto a una mujer curar heridas de esa manera. En su corta vida, solo había conocido el cuidado básico que su padre podía proporcionar. Isabela masticó las hierbas hasta formar una pasta verde que aplicó directamente sobre la herida de Mico. El niño gimió de dolor, pero ya no sangraba tan profusamente. Con tiras de tela rasgadas de su propia ropa, Isabela vendó expertamente la herida, aplicando la presión exacta para detener la hemorragia. «¿Cómo sabías qué hacer?», le preguntó Taza en español, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Isabela leyó sus labios y sus ojos se llenaron de lágrimas. Con gestos lentos y dolorosos, le contó su historia. Señaló las cicatrices en sus propios brazos, luego hizo el gesto de curar. Después señaló hacia el horizonte donde estaba la hacienda Vázquez y simuló golpear a personas invisibles. Taza entendió. Isabela había aprendido medicina curando a otros esclavos torturados. Mico abrió los ojos y miró directamente a Isabela. «Gracias», susurró débilmente. Isabela no pudo escuchar sus palabras, pero vio la gratitud en los ojos del niño, y le sonrió con una ternura que hizo que el corazón de Taza se acelerara. Ana se acercó aún más, e inesperadamente abrazó a Isabela. «Ahora tú también eres nuestra madre», declaró la pequeña con la inocencia brutal de los niños. Isabela sintió que algo se rompía dentro de su pecho.
Durante 10 años no había recibido un abrazo de amor puro. Durante los siguientes 3 días, Isabela cuidó a Miko con la dedicación de una madre verdadera. Preparaba infusiones medicinales, cambiaba sus vendajes y se quedaba despierta toda la noche vigilando que no tuviera fiebre. Tasa la observaba trabajar y cada día admiraba más su fortaleza. En las noches, cuando Miko dormía tranquilo, Tasa e Isabela se sentaban junto al fuego sin poder comunicarse con palabras, pero desarrollando un lenguaje propio hecho de miradas, gestos y pequeños actos de bondad. Él le traía comida, ella le curaba las pequeñas heridas que había sufrido en la batalla. Ana había decidido que Isabela era oficialmente su nueva madre, y no se separaba de ella ni un segundo. La pequeña le enseñaba palabras en apache mediante gestos, y aunque Isabela no podía pronunciarlas, entendía perfectamente su significado. El cuarto día, Miko ya podía sentarse sin dolor excesivo. «Papá», le dijo a Tasa, «Isabela es la mejor sanadora del mundo. Deberíamos pedirle que se quede con nosotros para siempre». Tasa sonrió ante la inocencia de su hijo, pero en su corazón sabía que también deseaba que Isabela se quedara. No era solo gratitud por haber salvado a Miko. Había algo más profundo creciendo entre ellos, algo que él no había sentido desde la muerte de su esposa. Esa misma tarde, mientras Isabela recolectaba hierbas medicinales cerca del campamento, Ana jugaba a sus pies cuando ambas escucharon el sonido de cascos acercándose rápidamente. Isabela alzó la vista, y su sangre se heló. Don Ricardo Vázquez cabalgaba hacia ellas. Pero no venía solo. Había traído a 10 de sus hombres más crueles, y lo más terrible de todo, había secuestrado a Ana mientras Isabela estaba distraída recolectando plantas. El terrateniente de 55 años bajó de su caballo con una sonrisa diabólica. Era un hombre corpulento con bigote gris y ojos pequeños llenos de maldad. Sus ropas finas contrastaban con la crueldad que emanaba de cada poro de su piel. «Mira lo que encontramos», gritó don Ricardo, mientras uno de sus hombres sostenía a Ana, quien lloraba desesperadamente. «Una pequeña apache perdida. Qué coincidencia encontrarla tan cerca de mi esclava fugitiva». Isabela sintió que el mundo se desplomaba. Ana, la dulce niña que había llegado a amar como hija propia, estaba en manos de ese monstruo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía el terror en el rostro de la pequeña. «Escúchame bien, muda del demonio», continuó don Ricardo con sadismo. «Tienes exactamente 1 hora para presentarte en mi hacienda, o esta niña apache va a conocer el mismo tormento que tú has vivido durante 10 años». Uno de los pistoleros acercó un cuchillo al cuello delicado de Ana. La niña gritó: «Isabela, no vayas, papá va a salvarnos». Pero Isabela sabía que Tasa estaba cazando a varios kilómetros de distancia, y no regresaría hasta el anochecer. Para entonces, Ana estaría muerta o algo peor. La decisión más difícil de su vida se presentaba ante ella. Don Ricardo montó su caballo nuevamente, sosteniendo las riendas del caballo donde habían atado a Ana. «1 hora, maldita muda. Si no vienes, la niña pagará por tu desobediencia. Y después iremos por el apache y su hijo herido». Los 10 jinetes se alejaron a galope, llevándose a Ana mientras la pequeña extendía sus brazos hacia Isabela, gritando desesperadamente. Isabela se quedó sola en el desierto, enfrentando la decisión más terrible de su existencia. Podía huir y salvar su propia vida, o regresar voluntariamente al infierno para salvar a la niña que había llegado a amar como hija. Sus manos temblaron mientras tocaba las hierbas medicinales que había recolectado para Miko. Pensó en Tasa, en la bondad que había mostrado hacia ella, en la primera familia que había tenido en 10 años. Pero entonces, recordó los ojos aterrorizados de Ana, sus pequeños brazos extendidos pidiendo ayuda, y su decisión se solidificó como piedra del desierto. Isabela comenzó a caminar hacia la hacienda Vázquez. Sabía que probablemente era una caminata hacia su muerte, pero no podía vivir sabiendo que Ana sufriría por su culpa. Isabela caminó por el desierto hacia la hacienda Vázquez, con el corazón destrozado, pero la determinación inquebrantable. Cada paso la acercaba más al infierno que había dejado atrás.
Pero la imagen de Ana llorando y pidiendo ayuda se había grabado en su alma como hierro al rojo vivo. El sol del mediodía castigaba sin piedad, pero Isabela no sentía el calor. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: salvar a la niña que en solo unos días se había convertido en la hija que nunca pudo tener. Si tenía que sacrificar su libertad y su vida por Ana, lo haría sin dudarlo. Mientras tanto, en el campamento apache, Taza regresó de su cacería para encontrar el horror más grande de su existencia. Mico estaba despierto y llorando desconsoladamente. «Papá, se llevaron a Ana. Isabela fue tras ellos para salvarla». El mundo de Taza se desplomó en ese instante. Las dos personas que más había llegado a amar después de su esposa estaban en manos del enemigo más despiadado. Su rugido de dolor y furia se escuchó a kilómetros de distancia, haciendo que hasta los animales del desierto se escondieran aterrorizados. «¿Cuánto tiempo hace que se fueron?», preguntó Taza mientras verificaba sus armas con manos temblorosas de ira. «Hace casi 1 hora, papá». Isabela caminó hacia donde está la casa del hombre malo. Yo quise seguirla, pero no puedo caminar bien todavía. Taza besó la frente de su hijo herido. «Quédate aquí y escóndete si viene alguien. Voy a traer de vuelta a tu hermana y a Isabela. O moriré en el intento». El guerrero apache cabalgó como nunca había cabalgado en su vida, su corazón latiendo al ritmo de los cascos de su caballo. Pero sabía que ya era demasiado tarde para interceptar a Isabela antes de que llegara a la hacienda. En la hacienda Vázquez, Isabela se presentó ante las puertas principales exactamente 1 hora después del ultimátum. Don Ricardo la esperaba en el patio central, rodeado de 20 hombres armados. Su sonrisa era la de un depredador que había capturado a su presa más preciada. Ana estaba atada a un poste en el centro del patio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Al ver a Isabela, gritó desesperadamente: «¡No, Isabela! ¡No tenías que venir! ¡Papá va a salvarnos!». Don Ricardo caminó lentamente hacia Isabela, saboreando cada momento de su triunfo. «Mira nada más lo que tenemos aquí. La esclava muda ha regresado voluntariamente a casa». ¡Qué conmovedor! Doña Mercedes apareció desde la casa principal, cargando un látigo que Isabela conocía demasiado bien. «10 años limpiando las heridas que le hicimos», dijo la mujer con crueldad. «Y aquí está de vuelta, pidiendo más castigo». Carlos Vázquez, con un vendaje en la cabeza por el golpe que Isabela le había dado durante su escape, se acercó con los ojos brillando de venganza. «Esta vez no me vas a golpear, maldita muda. Esta vez vas a pagar por todo». Isabela mantuvo la cabeza alta, pero señaló hacia Ana con urgencia. Con gestos desesperados, trató de comunicar que había venido a cambio de la libertad de la niña. Don Ricardo se rió cruelmente. «¿Crees que voy a liberar a la niña apache solo porque tú regresaste? ¡Qué ingenua! La niña se queda como garantía de que tu novio apache no venga a rescatarte». El corazón de Isabela se rompió al darse cuenta de que había caminado hacia una trampa. Don Ricardo nunca había tenido intención de liberar a Ana. Había usado a la niña solo para atraer a Isabela de vuelta a su cautiverio. «Aten a la muda junto al poste», ordenó don Ricardo. «Esta noche vamos a dar un espectáculo que todo el pueblo recordará. Vamos a mostrarles lo que les pasa a los esclavos que se escapan». Ataron a Isabela al mismo poste donde tenían a Ana. La pequeña apache, con valentía que superaba su edad, le susurró a Isabela: «Mi papá va a venir. Él es el guerrero más fuerte del mundo. Nos va a salvar». Isabela abrazó a Ana lo mejor que pudo con las manos atadas, tratando de transmitirle fortaleza aunque ella misma estaba aterrorizada. Sabía que Taza vendría, pero también sabía que don Ricardo había preparado una trampa mortal con 20 hombres armados. Mientras el sol comenzaba a ponerse, don Ricardo ordenó que se preparara la plaza del pueblo para el espectáculo. Toda la población fue obligada a presenciar el castigo público que serviría de ejemplo. Isabela sería torturada hasta la muerte frente a todos, y Ana sería vendida como esclava al mejor postor. La plaza se llenó de gente aterrorizada, que no tenía más opción que presenciar la barbarie. Muchos lloraban en silencio, sabiendo que ellos podrían ser los próximos si se atrevían a desafiar a don Ricardo.
Isabela fue atada a un poste en el centro de la plaza, mientras Ana permanecía cerca, forzada a presenciar el martirio de la mujer que había llegado a amar como madre. Carlos Vázquez se preparaba para comenzar la tortura con el látigo de su madre. «¡Pueblo!», gritó don Ricardo desde una tarima elevada. «Hoy van a ver lo que les pasa a quienes desafían a la familia Vázquez. Esta muda pagará por cada día que vivió en libertad». El primer latigazo rasgó la espalda de Isabela, quien apretó los dientes para no darles la satisfacción de verla gritar. Pero entonces recordó que ella no podía gritar aunque quisiera, y esa ironía cruel hizo que una lágrima rodara por su mejilla. Ana lloraba desesperadamente, gritando en apache palabras que Isabela no podía entender, pero cuyo amor sí sentía. La niña trataba de soltarse de sus cuerdas para proteger a Isabela, pero los nudos eran demasiado fuertes. El segundo latigazo fue aún más brutal. Isabela sintió que la piel de su espalda se abría como una flor sangrienta. El dolor era indescriptible, pero lo que más le dolía era ver el sufrimiento de Ana. Carlos se preparaba para el tercer latigazo cuando un sonido helador atravesó la noche. El grito de guerra apache de Taza, multiplicado por hecho entre los edificios del pueblo. Era un sonido que prometía muerte y venganza para todos los que habían tocado a su familia. Don Ricardo palideció al escuchar ese rugido sobrenatural. «¡Rodeen la plaza!», gritó a sus hombres. «El apache ha venido solo. Mátenlo en cuanto lo vean». Pero Taza no estaba solo. Había cabalgado toda la tarde reuniendo a los guerreros apache más feroces de las tribus cercanas. 20 guerreros sedientos de venganza habían respondido a su llamado, unidos por el código sagrado que exigía proteger a los inocentes. Los gritos de guerra se multiplicaron por toda la plaza, viniendo de todas las direcciones. Los apache habían rodeado el pueblo como lobos acorralando a su presa. Isabela levantó la cabeza y vio algo que la llenó de esperanza. Taza apareció en la plaza montado en su caballo de guerra, con los ojos brillando de furia divina. Nunca había visto algo tan hermoso y aterrador a la vez. La noche se transformó en un infierno de sangre y venganza cuando Taza y sus 20 guerreros apache descendieron sobre el pueblo como una tormenta de muerte. El aire se llenó de gritos de guerra que helaban la sangre, mientras las sombras danzantes de los guerreros se movían entre los edificios como espíritus vengadores. Taza había pasado toda la tarde reuniendo a los guerreros más letales de las tribus vecinas. Cada uno de ellos había perdido familia a manos de los mexicanos, y la oportunidad de vengar esas muertes había despertado una sed de sangre que llevaba años contenida. No venían solo a rescatar a Isabela y Ana. Venían a cobrar una deuda de sangre que se había acumulado durante generaciones. Don Ricardo observaba desde su tarima elevada cómo sus 20 hombres se posicionaban estratégicamente alrededor de la plaza. Había convertido el lugar en una trampa mortal, con francotiradores en los tejados y pistoleros escondidos detrás de cada columna. Su plan era simple: usar a Isabela y Ana como cebo para atraer a Taza al centro de la plaza, donde sería un blanco fácil para todos sus rifles. Pero el terrateniente había subestimado gravemente la inteligencia táctica de Taza. El guerrero apache había estudiado el terreno durante su aproximación y había identificado cada posición enemiga. Sus años de experiencia luchando contra el ejército mexicano le habían enseñado que la fuerza bruta sin estrategia era suicidio. La primera muerte ocurrió en silencio. Un apache se deslizó como una sombra hasta el tejado donde se escondía un francotirador. El soldado nunca supo lo que lo golpeó cuando la hoja del cuchillo apache se deslizó entre sus costillas, perforándole el corazón instantáneamente. Su rifle cayó de sus manos muertas, produciendo un ruido metálico que resonó por toda la plaza. Ese sonido fue la señal que Taza había estado esperando. Con un rugido que parecía brotar de las profundidades de la tierra misma, el guerrero apache espoleó su caballo y se lanzó directamente hacia el centro de la plaza, donde Isabela permanecía atada al poste de tortura. Los rifles comenzaron a rugir desde todas las direcciones, pero Taza se movía como si fuera uno con su caballo. Las balas silbaban a su alrededor, pero su conexión sobrenatural con su montura le permitía esquivar los disparos con movimientos que desafiaban las leyes de la física. Era como si el espíritu de sus antepasados lo protegiera de la muerte.
Isabela observaba la aproximación de Taza con una mezcla de terror y admiración. Nunca había visto a un guerrero moverse con esa gracia letal. Cada movimiento era perfectamente calculado, cada esquiva era ejecutada con precisión milimétrica. Era como presenciar una danza de muerte en su forma más pura. Ana lloraba de alivio al ver a su padre adoptivo acercarse, pero también temía por su vida. Los disparos eran ensordecedores, y las balas levantaban pequeñas nubes de polvo cada vez que impactaban contra las piedras de la plaza. La niña cerró los ojos y rezó a los espíritus apache para que protegieran a su familia. Taza llegó hasta el poste donde estaban atadas Isabela y Ana en el momento exacto en que Carlos Vázquez se acercaba con un cuchillo, intentando usar a las rehenes como escudos humanos. El joven heredero de la crueldad familiar había decidido que si iba a morir esa noche, se llevaría a las dos mujeres con él. Pero Carlos había cometido el error más grande de su vida al amenazar directamente a la familia de Taza. El guerrero apache desmontó de su caballo con un salto que lo llevó directamente sobre el joven mexicano. El impacto fue tan violento que Carlos sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Lo que siguió fue una demostración de furia apache que quedaría grabada en la memoria de todos los sobrevivientes. Taza no solo mató a Carlos, lo destruyó. Sus manos se convirtieron en instrumentos de venganza divina, y cada golpe que propinaba llevaba consigo el peso de todas las injusticias que Isabela había sufrido durante 10 años. Mientras Taza liberaba a Isabela y Ana de sus ataduras, sus guerreros apaches se encargaban sistemáticamente de los pistoleros de Don Ricardo. La batalla se había convertido en una cacería, con los apache como depredadores y los mexicanos como presas desesperadas. Los años de opresión y crueldad estaban siendo pagados con sangre. Isabela sintió las manos de Taza cortando las cuerdas que la mantenían prisionera, y por primera vez en horas pudo respirar con alivio. Pero cuando se dio vuelta para mirarlo, vio algo terrible. Una mancha de sangre se extendía por el costado de su camisa. Una de las balas enemigas había encontrado su objetivo. Ana se aferró a las piernas de su padre adoptivo, llorando de alivio y terror al mismo tiempo. Taza la alzó con un brazo mientras mantenía su arma lista con el otro, pero Isabela podía ver que cada movimiento le causaba dolor. La herida era más seria de lo que él quería admitir. Don Ricardo, viendo que su trampa perfecta se había convertido en una masacre de sus propios hombres, decidió tomar medidas desesperadas. Sacó una pistola y apuntó directamente hacia Ana, sabiendo que Taza haría cualquier cosa para proteger a su hija adoptiva. Pero don Ricardo había olvidado que Isabela también era parte de esa familia ahora. La mujer que había sido torturada y humillada durante una década, había encontrado finalmente algo por lo que valía la pena luchar. Con una velocidad que sorprendió a todos, Isabela se interpuso entre la pistola de don Ricardo y Ana. El disparo resonó por toda la plaza como un trueno. Isabela sintió el impacto de la bala en su espalda, atravesándola de lado a lado. El dolor era indescriptible, pero lo que más le dolía era ver la expresión de horror en los ojos de Taza y Ana. La mujer que había vivido en silencio durante 10 años cayó al suelo de la plaza, su sangre mezclándose con el polvo bajo las estrellas del desierto. Ana gritó con una angustia que partía el alma, mientras Taza rugía con una furia que trascendía lo humano. Don Ricardo sonrió con satisfacción al ver caer a Isabela, pero su triunfo duró exactamente 3 segundos. Taza se movió con una velocidad sobrenatural, y su cuchillo de guerra encontró el corazón del terrateniente antes de que pudiera disparar nuevamente. Don Ricardo murió con los ojos abiertos, sin comprender cómo había pasado de cazador a presa tan rápidamente. La batalla había terminado, pero a un costo terrible. Todos los hombres de don Ricardo yacían muertos en la plaza, junto con su patrón y su hijo. Doña Mercedes había huido como una cobarde, abandonando a su familia en el momento más crítico. Pero Isabela, la mujer valiente que había sacrificado su libertad por una niña apache, estaba muriendo en los brazos de Taza. El guerrero apache la alzó con cuidado infinito, sintiendo cómo la vida se escapaba de su cuerpo con cada gota de sangre que caía al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había derramado desde la muerte de su esposa.
Ana lloraba desconsoladamente, acariciando el rostro pálido de Isabela con sus pequeñas manos. Los otros guerreros apaches se acercaron respetuosamente, formando un círculo protector alrededor de su líder y su familia. Habían venido a rescatar a 2 personas, pero habían encontrado algo más valioso. Habían presenciado el nacimiento de un amor que trascendía las barreras del idioma, la cultura y hasta la muerte misma. La cabalgata de regreso al campamento apache se convirtió en una carrera desesperada contra la muerte. Taza sostenía a Isabela contra su pecho, mientras su caballo galopaba por el desierto nocturno, sintiendo cómo el cuerpo de la mujer que había llegado a amar se enfriaba con cada minuto que pasaba. La bala había atravesado su torso, y aunque no había tocado órganos vitales, la pérdida de sangre era masiva. Ana cabalgaba con uno de los guerreros apache, llorando sin consuelo, mientras veía cómo Isabela se desvanecía lentamente en los brazos de su padre adoptivo. La niña repetía una y otra vez en apache las palabras que le había enseñado su abuela antes de morir. Oraciones ancestrales para mantener el espíritu de los moribundos atado a la tierra hasta que pudieran ser sanados. Los otros guerreros apache formaban un círculo protector alrededor de Taza, pero todos sabían que esta batalla no se libraría con armas de guerra. Esta era una lucha entre la vida y la muerte, y solo los dioses antiguos podían decidir el resultado final. Cuando llegaron al campamento, Taza desmontó cuidadosamente y llevó a Isabela directamente a su tienda. Su hijo Mico, a pesar de su propia herida, se incorporó inmediatamente al ver el estado crítico de la mujer que había salvado su vida días antes. El niño entendió instantáneamente la gravedad de la situación. Isabela se estaba muriendo. Taza depositó a Isabela sobre las pieles de búfalo que servían como cama, y por primera vez en su vida como guerrero, sintió una impotencia total. Sus manos, que habían matado a incontables enemigos, temblaban mientras trataba de detener la hemorragia que amenazaba con llevarse la vida de la única mujer que había logrado despertar su corazón después de años de duelo. El chamán de la tribu, un anciano apache llamado Lobo Gris, llegó al campamento atraído por los lamentos de duelo que comenzaron a escucharse por toda el área. Era un hombre de más de 70 años, con el cabello completamente blanco y ojos que habían visto los misterios más profundos de la vida y la muerte. Sus manos arrugadas llevaban décadas de experiencia curando heridas que los médicos blancos consideraban mortales. Lobo Gris examinó a Isabela con la sabiduría de quien había presenciado miles de agonías. Sus dedos tocaron el pulso débil de la mujer, sintió la temperatura de su piel y observó el color de sus labios que se volvían azules por la pérdida de sangre. Su diagnóstico fue tan preciso como devastador. Isabela tenía tal vez 1 hora de vida, y solo un milagro podría salvarla. Taza se arrodilló junto a la cama, tomando una de las manos frías de Isabela entre las suyas. Por primera vez desde que era un niño, las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas marcadas por cicatrices de guerra. Su voz se quebró cuando comenzó a hablarle en apache. Palabras que ella no podía escuchar pero que su alma sí percibía. Le contó sobre la primera vez que la vio en el desierto, como una aparición angelical enviada por los espíritus para sanar las heridas de su familia. Le habló sobre cómo sus hijos habían florecido bajo su cuidado maternal, especialmente Ana, quien había encontrado en Isabela la madre que había perdido tan joven. Le confesó que no había sentido amor verdadero desde la muerte de su esposa, pero que Isabela había despertado sentimientos que creía enterrados para siempre. Ana se acurrucó junto a Isabela, susurrándole en su oído pequeño todas las cosas que quería hacer con ella cuando se recuperara. La niña le prometía que le enseñaría a montar caballos apache, que la llevaría a recolectar flores silvestres en las montañas, y que le trenzaría el cabello con cuentas sagradas como hacían las mujeres de la tribu con sus hijas. Mico, a pesar de su propia debilidad, se acercó cojeando y tomó la otra mano de Isabela. El niño recordaba vívidamente cómo ella había arriesgado todo para salvar su vida cuando fue herido en la batalla. Ahora era su turno de velar por ella, de transmitirle la fuerza que ella le había dado cuando él estaba al borde de la muerte. Lobo Gris
preparó las hierbas más poderosas de su medicina ancestral, creando una pasta que aplicó directamente sobre la herida de entrada y salida de la bala. Pero el anciano sabía que las hierbas terrestres no serían suficientes para esta batalla. Necesitaba invocar poderes que trascendían el mundo físico. El chamán comenzó a cantar en voz baja, entonando melodías que habían sido transmitidas de generación en generación durante 1000 años. Eran cantos de sanación que conectaban el mundo de los vivos con el reino de los espíritus, pidiendo intercesión divina para mantener el alma de Isabela atada a su cuerpo mortal. Mientras Lobo Gris cantaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los otros guerreros apache que habían participado en el rescate se acercaron a la tienda y comenzaron a añadir sus voces al canto de sanación. Pronto, todo el campamento resonaba con armonías ancestrales que parecían hacer vibrar la misma tierra del desierto. Isabela flotaba en un espacio entre la vida y la muerte, consciente de las voces que la rodeaban, pero incapaz de responder. Podía sentir las manos de Taza sosteniendo las suyas, la calidez pequeña de Ana acurrucada contra su costado, y la presencia protectora de Miko junto a ella. Por primera vez en su vida, se sentía completamente amada y protegida. En ese estado liminal, Isabela experimentó algo que desafió toda lógica médica. Aunque había nacido sorda, comenzó a percibir sonidos que nunca antes había experimentado. No eran sonidos externos, sino vibraciones que parecían originarse desde su propio corazón. Podía escuchar los latidos del corazón de Taza sincronizándose con los suyos, como si ambos corazones estuvieran intentando convertirse en uno solo. Lobo Gris notó el cambio sutil en la respiración de Isabela y intensificó sus cánticos. Sabía que estaba presenciando algo que solo había visto una vez en su larga vida. El momento en que el amor verdadero se convierte en una fuerza sanadora más poderosa que cualquier medicina conocida. Taza continuaba susurrándole a Isabela en apache, y aunque ella no podía entender las palabras, su espíritu comprendía perfectamente el mensaje. Le estaba prometiendo que si regresaba a la vida, él la amaría y la protegería hasta su último aliento. Le juraba que Ana y Miko siempre la considerarían su madre verdadera, y que tendría el hogar lleno de amor que había soñado durante sus años de cautiverio. En el momento más crítico, cuando el pulso de Isabela se había vuelto casi imperceptible, ocurrió algo que todos los presentes recordarían como un milagro genuino. Isabela abrió los ojos lentamente, y por primera vez en su vida, pudo escuchar claramente el sonido que la había estado llamando de vuelta a la vida. Los latidos del corazón de Taza resonando como tambores de guerra en su pecho. Pero justo cuando parecía que el milagro había ocurrido, la respiración de Isabela se detuvo completamente. Su pecho dejó de moverse, sus labios se volvieron completamente azules, y el pulso en su muñeca desapareció. Por un momento terrible y eterno, Isabela había muerto en los brazos del hombre que la amaba. El silencio que siguió a la muerte de Isabela fue más ensordecedor que cualquier grito de guerra apache. Taza sintió como si el mundo entero se hubiera detenido en ese momento terrible, cuando el último aliento de la mujer que amaba se escapó de sus labios para siempre. Sus manos aún sostenían las de ella, pero ya no había calidez en esos dedos que habían curado tantas heridas. Ana comenzó a sollozar con una angustia que partía el alma, aferrándose al cuerpo inmóvil de Isabela, como si pudiera transferirle su propia vida. La niña repetía una y otra vez en apache que Isabela no podía irse, que tenían demasiadas cosas por hacer juntas, que ella necesitaba una madre para crecer y convertirse en una mujer fuerte como ella. Miko, a pesar de su juventud, entendía perfectamente lo que significaba la muerte. Había perdido a su madre biológica y había visto morir a otros guerreros en batalla. Pero la muerte de Isabela era diferente. Era la pérdida de alguien que había elegido amarlo sin obligación. Alguien que había arriesgado todo por su familia sin esperar nada a cambio. Lobo Gris observaba la escena con la sabiduría de quien había presenciado miles de muertes, pero incluso él se sintió conmovido por la intensidad del dolor que emanaba de esa familia destrozada. En sus 70 años como chamán,
Había aprendido que existen momentos en que la frontera entre la vida y la muerte se vuelve permeable, especialmente cuando el amor verdadero está involucrado. Tasa levantó el rostro hacia el cielo estrellado del desierto y lanzó un lamento que combinaba dolor, furia y desesperación en igual medida. Era el grito de un hombre que había perdido a las dos mujeres que más había amado en su vida, y que se enfrentaba a la posibilidad de criar a sus hijos en un mundo donde el amor verdadero parecía estar condenado a la tragedia. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Tasa tomó la decisión más arriesgada de su vida. Ignorando las tradiciones apache y desafiando las leyes de la naturaleza misma, se acostó junto a Isabela y presionó su pecho contra el de ella, tratando de transferirle el calor de su propio corazón. Lobo Gris observó esta acción con una mezcla de asombro y reconocimiento. Había escuchado leyendas ancestrales sobre rituales de transferencia de vida que solo se intentaban en circunstancias extremas, cuando el amor entre dos personas era tan profundo que sus espíritus se habían entrelazado hasta convertirse en uno solo. El chamán comenzó a entonar cánticos que no había usado en décadas, melodías tan antiguas que se remontaban a los primeros apache que habían caminado por esas tierras. Eran invocaciones dirigidas no a los espíritus de sanación, sino a las fuerzas primordiales que gobernaban la vida y la muerte misma. Tasa cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, tratando de sincronizar su ritmo cardíaco con el corazón silencioso de Isabela. En su mente, le hablaba directamente a su espíritu, suplicándole que no se fuera, prometiéndole que si regresaba, él le daría todo el amor que había guardado en su corazón durante años de soledad. Los otros guerreros apache que habían presenciado el rescate se unieron al círculo alrededor de la tienda, añadiendo sus voces a los cánticos de Lobo Gris. Entendían instintivamente que estaban presenciando algo sagrado, un momento en que las leyes ordinarias del mundo podrían ser suspendidas por la fuerza del amor verdadero. Ana y Miko se acercaron aún más a Isabela, colocando sus pequeñas manos sobre su rostro frío y susurrándole todo su amor en palabras entrecortadas por las lágrimas. Los niños habían perdido tantas personas importantes en sus cortas vidas que se negaban a aceptar que Isabela también los abandonara. Durante lo que parecieron horas eternas, Tasa mantuvo su pecho presionado contra el de Isabela, respirando por ambos, latiendo por ambos, viviendo por ambos. Sus lágrimas caían sobre el rostro pálido de ella, como si cada gota llevara consigo una porción de su propia esencia vital. Fue entonces cuando ocurrió algo que desafió toda explicación racional. Primero, fue apenas un susurro, tan sutil que podría haber sido confundido con el viento del desierto. Pero Lobo Gris, con sus sentidos afinados por décadas de experiencia espiritual, lo detectó inmediatamente. El sonido más débil de una inhalación. El pecho de Isabela se movió apenas perceptiblemente, como si estuviera luchando por recordar cómo respirar. Su corazón, que había permanecido silencioso durante varios minutos, emitió un latido débil pero inequívoco. Era como si el corazón de Tasa hubiera logrado despertar al suyo, recordándole cuál era su función en el mundo de los vivos. Tasa sintió el cambio antes de verlo. A través de su pecho, percibió la primera vibración del corazón de Isabela, volviendo a la vida. Sus ojos se abrieron inmediatamente, y lo que vio fue el rostro de la mujer que amaba comenzando a recuperar color lentamente. Pero lo más extraordinario estaba por venir. Isabela abrió los ojos y por primera vez en sus 28 años de vida, pudo escuchar claramente el sonido que la había llamado de vuelta desde el umbral de la muerte. Los latidos del corazón de Tasa, resonando como tambores sagrados en su pecho. El milagro no se detuvo ahí. A medida que Isabela recuperaba la conciencia, descubrió que podía percibir otros sonidos que antes le habían sido negados. El susurro del viento entre los cactus, el crujido del fuego en la fogata, las voces entrecortadas de Ana y Miko, llamándola con alegría indescriptible. Su sordera no había desaparecido completamente, pero algo fundamental había cambiado en su conexión con el mundo sonoro. Era como si el amor de Tasa hubiera abierto canales en su espíritu,
que le permitían percibir las vibraciones más profundas de la vida misma. Isabela intentó hablar, y aunque su voz era apenas un susurro, las palabras que salieron de sus labios fueron las primeras que pronunciaba en su vida con plena conciencia de su sonido. Dijo el nombre de Taza, y aunque su pronunciación era imperfecta, el guerrero apache entendió que estaba presenciando otro milagro. La mujer que había nacido muda estaba encontrando su voz a través del amor. Ana y Mico se abalanzaron sobre Isabela, cubriendo su rostro de besos y lágrimas de alegría. Los niños habían recuperado a su madre elegida, y ella había regresado del reino de los muertos con dones que antes no tenía. Lobo Gris observaba la escena con reverencia profunda. En sus 70 años como chamán, había presenciado muchas sanaciones extraordinarias, pero nunca había visto el amor manifestarse como una fuerza literalmente capaz de vencer a la muerte. Sabía que este evento se convertiría en una leyenda que se transmitiría de generación en generación entre las tribus apache. Pero incluso mientras celebraban el regreso milagroso de Isabela, el sonido distante de tambores de guerra mexicanos comenzó a escucharse en el horizonte. Don Ricardo estaba muerto, pero su poder se extendía más allá de su propia vida. Había enviado mensajeros a las autoridades militares antes de la batalla, y ahora un regimiento completo del ejército mexicano se acercaba para vengar la masacre de la plaza. Pero ¿cómo reaccionaría Isabela al descubrir que su nueva capacidad de escuchar venía acompañada de la amenaza de una guerra que podría destruir a la familia que acababa de recuperar? El amanecer trajo consigo el rugido lejano de cañones mexicanos que resonaban por todo el valle como truenos de tormenta. Isabela, aún débil por su experiencia cercana a la muerte, pudo escuchar por primera vez en su vida esos sonidos ominosos que anunciaban la guerra total. Su corazón recién resucitado se aceleró al comprender la magnitud del peligro que se acercaba a su nueva familia. Desde su posición en la tienda apache, Isabela podía percibir ahora una sinfonía de sonidos que antes le habían sido negados. Los cascos de cientos de caballos golpeando la tierra seca, las órdenes gritadas por oficiales mexicanos a la distancia, el tintineo metálico de armas y armaduras preparándose para la batalla. El ejército que se aproximaba no era una simple patrulla, era una fuerza expedicionaria de más de 200 soldados bien armados. Taza se incorporó lentamente, sin querer separarse de Isabela, pero sabiendo que tenía responsabilidades como líder de guerra que no podía ignorar. Sus 20 guerreros apaches se habían reunido en el centro del campamento, preparando armas y verificando municiones con la eficiencia de hombres que habían vivido en guerra toda su vida. Isabela se las arregló para sentarse, y por primera vez desde su resurrección milagrosa, pudo evaluar completamente la situación que enfrentaban. Su mente, agudizada por años de supervivencia como esclava, comenzó a procesar información táctica que nadie más había considerado. Había vivido 10 años en territorio mexicano, conocía sus métodos militares, y más importante aún, conocía sus debilidades. Ana y Mico se aferraron a Isabela, aterrorizados por los sonidos de guerra que se acercaban. Los niños habían crecido con historias sobre las masacres que el ejército mexicano había perpetrado contra familias apache, y sabían que no habría misericordia para ninguno de ellos si eran capturados. Lobo Gris se acercó a Taza con expresión grave, cargando noticias que había recibido de los exploradores apache que habían estado vigilando el avance enemigo. El regimiento mexicano estaba comandado por el coronel Mendoza, un oficial conocido por su brutalidad extrema contra las poblaciones indígenas. No venía a negociar o arrestar. Venía a exterminar a toda la tribu como castigo por la muerte de don Ricardo. Isabela escuchó la conversación entre Taza y Lobo Gris, y aunque su comprensión del apache era limitada, pudo captar palabras suficientes para entender la desesperación de la situación. 20 guerreros apache, sin importar su valor, no podrían enfrentar exitosamente a 200 soldados mexicanos en batalla abierta. Fue entonces cuando Isabela recordó algo crucial que había observado durante sus años de cautiverio. Don Ricardo había hecho negocios con contrabandistas apache que conocían rutas secretas a través de las montañas, caminos que el ejército mexicano desconocía completamente. Si pudiera comunicar esa información a Taza,
Tal vez podrían usar el conocimiento del terreno para convertir su desventaja numérica en una ventaja táctica. Con gestos urgentes y las pocas palabras en apache que había aprendido, Isabela comenzó a explicar a Taza lo que sabía sobre las rutas de escape y los puntos vulnerables en la formación militar mexicana. Su voz, aún débil, pero cargada de determinación, transmitía información que podría salvar las vidas de toda la familia. Taza observó a Isabela con una mezcla de asombro y admiración creciente. Esta mujer, que había sido considerada defectuosa por sus captores mexicanos, estaba demostrando poseer conocimientos tácticos que podrían inclinar la balanza de una batalla aparentemente imposible de ganar. Isabela señaló hacia las montañas del norte, explicando con gestos y palabras entrecortadas que existía un desfiladero estrecho donde los soldados mexicanos tendrían que avanzar en fila india, volviéndose vulnerables a una emboscada bien ejecutada. Había escuchado a don Ricardo describir ese lugar exacto cuando se quejaba de las dificultades para perseguir a contrabandistas apache. Más importante aún, Isabela sabía que el coronel Mendoza tenía una debilidad particular. Su arrogancia le hacía subestimar sistemáticamente a sus enemigos indígenas. Tendía a dividir sus fuerzas para ataques múltiples, creyendo que su superioridad numérica lo hacía invencible. Esa arrogancia podría ser explotada si los apache actuaban con suficiente astucia. Taza reunió a sus guerreros y comenzó a elaborar un plan basado en la información proporcionada por Isabela. Dividirían sus fuerzas en 3 grupos pequeños que atacarían desde posiciones elevadas, creando la ilusión de que eran muchos más guerreros de los que realmente tenían. Usarían el eco de las montañas para amplificar sus gritos de guerra, haciendo que 20 voces sonaran como 100. Isabela insistió en participar activamente en el plan, a pesar de sus heridas recientes. Su conocimiento íntimo del comportamiento mexicano la convertía en un recurso táctica invaluable. Más que eso, había desarrollado la capacidad de leer las intenciones de las personas, observando sus movimientos corporales, una habilidad perfeccionada durante años de supervivencia silenciosa. Los preparativos se realizaron con eficiencia militar. Los guerreros apache dispersaron a sus familias hacia cuevas ocultas en las montañas, asegurando que las mujeres y niños estarían a salvo independientemente del resultado de la batalla. Ana y Mico fueron enviados con las otras familias, a pesar de sus lágrimas y súplicas para quedarse con Isabela y Taza. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el regimiento mexicano llegó al valle donde había estado el campamento apache. El coronel Mendoza, un hombre corpulento de 50 años con uniforme impecable y bigote encerado, observó el área aparentemente desierta con satisfacción cruel. Creía que los apache habían huido como cobardes ante su aproximación. Pero Isabela, oculta en una posición elevada junto a Taza, pudo observar la formación enemiga y confirmar sus sospechas. Mendoza había cometido exactamente el error que ella había predicho. Había dividido sus fuerzas en 3 columnas que avanzaban separadamente, cada una con menos de 70 hombres. La primera fase del plan Apache se ejecutó con precisión letal. Cuando la columna central del ejército mexicano entró en el desfiladero estrecho que Isabela había identificado, 5 guerreros Apache iniciaron una lluvia de flechas desde posiciones ocultas en las rocas superiores. Los soldados, atrapados en un espacio reducido y bajo ataque desde arriba, comenzaron a disparar frenéticamente en todas las direcciones. El eco de los disparos en las montañas creó un caos acústico que magnificó la confusión. Los soldados mexicanos no podían determinar cuántos enemigos los atacaban, ni desde qué direcciones exactas venían los proyectiles. El pánico comenzó a extenderse entre las filas, exactamente como Isabela había predicho. Taza lideró el segundo grupo de guerreros en un ataque coordinado contra la columna occidental, usando tácticas de guerrilla que aprovechaban al máximo su conocimiento superior del terreno. Aparecían súbitamente entre las rocas, eliminaban varios soldados y desaparecían antes de que los mexicanos pudieran organizar una respuesta efectiva. Isabela se mantuvo en su posición de observación, usando su nueva capacidad auditiva para coordinar los movimientos de los diferentes grupos apache. Podía escuchar las órdenes confusas de los oficiales mexicanos y anticipar sus movimientos,
transmitiendo esa información crucial a los guerreros mediante señales visuales que habían establecido previamente. La batalla se prolongó durante horas, con los apache manteniendo una presión constante, pero evitando el enfrentamiento directo que habría resultado en su aniquilación. Isabela había transformado lo que debería haber sido una masacre apache en una pesadilla táctica para el ejército mexicano. Cuando el sol comenzó a ponerse, el coronel Mendoza se dio cuenta de que había perdido más de 50 hombres, sin haber visto claramente a más de 5 apache en total. Su arrogancia se había convertido en paranoia, y comenzó a sospechar que enfrentaba una fuerza mucho mayor de la que había anticipado. Pero ¿sería suficiente la estrategia de Isabela para derrotar completamente al regimiento mexicano? ¿O Taza tendría que arriesgar todo en un enfrentamiento final que determinaría el destino de su pueblo? La noche cayó sobre el valle como un manto de muerte. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El coronel Mendoza, consumido por la frustración y la humillación de ver a sus hombres caer ante un enemigo aparentemente invisible, tomó la decisión más desesperada y cruel de su carrera militar. Si no podía capturar a los guerreros apache, haría que salieran de su escondite amenazando lo que más amaban. Isabela, desde su posición de observación, escuchó las órdenes que Mendoza gritaba a sus oficiales subordinados. Su comprensión mejorada del español le permitió captar cada palabra terrible. El coronel había decidido capturar a las familias apache que se habían refugiado en las cuevas de las montañas. Usaría a las mujeres y niños como cebo para atraer a los guerreros a una trampa mortal. El corazón de Isabela se llenó de terror al darse cuenta de que Ana y Mico estaban entre esas familias vulnerables. Después de haber experimentado la muerte y el renacimiento, la idea de perder a los niños que había llegado a amar como hijos propios le resultaba insoportable. Pero más que eso, sabía que Taza preferiría morir antes que permitir que algo les pasara a los inocentes bajo su protección. Usando las señales que había desarrollado con Taza, Isabela le comunicó la nueva amenaza. El guerrero apache recibió la información como un golpe físico. Sus ojos se llenaron de una furia que trascendía lo humano, pero también de una determinación férrea que había sido forjada por años de proteger a su pueblo contra enemigos implacables. Taza reunió a sus guerreros supervivientes para una reunión de guerra de emergencia. De los 20 que habían comenzado la batalla, 17 permanecían con vida, aunque varios estaban heridos. El plan de guerrilla había funcionado mejor de lo esperado, pero ahora enfrentaban una situación que requería acción directa e inmediata. Isabela se acercó al círculo de guerreros, y por primera vez en la historia apache, una mujer participó directamente en un consejo de guerra. Su conocimiento de las tácticas mexicanas y su comprensión única de la mentalidad de sus enemigos la habían convertido en un recurso militar invaluable. Más importante aún, había ganado el respeto absoluto de cada guerrero presente. El plan que elaboraron esa noche era audaz hasta el punto de la locura. Isabela propuso algo que ningún apache había intentado jamás: infiltrarse en el campamento mexicano disfrazada como refugiada, usando su apariencia mexicana y su conocimiento de sus costumbres para sembrar el caos desde adentro. Los guerreros atacarían simultáneamente desde múltiples direcciones, aprovechando la confusión que ella crearía. Taza inicialmente se opuso rotundamente a que Isabela se pusiera en peligro, pero ella le hizo entender que era la única persona que podía ejecutar esa parte del plan. Su experiencia como esclava la había enseñado a volverse invisible ante los ojos mexicanos, a moverse entre ellos sin ser realmente vista como una amenaza. Al amanecer, Isabela caminó hacia el campamento mexicano con las ropas desgarradas y el aspecto de una refugiada desesperada que había escapado del ataque apache. Su actuación era perfecta, porque estaba basada en años de experiencia real como víctima. Los centinelas mexicanos la dejaron pasar sin sospechar que llevaba cuchillos ocultos y un conocimiento detallado de los puntos débiles de su defensa. Una vez dentro del campamento, Isabela comenzó a trabajar con la precisión de un reloj. Saboteó las reservas de pólvora mezclándola con arena. Cortó las cinchas de las monturas para que los caballos no pudieran ser montados rápidamente, y más crucialmente, liberó silenciosamente a los caballos de reserva,
que pastaban en el perímetro del campamento. El coronel Mendoza, obsesionado con planificar su ataque contra las familias apache, no prestó atención a la mujer mexicana que se movía por su campamento como un fantasma. Para él, Isabela era simplemente otra víctima indígena de la violencia apache, indigna de consideración militar. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Taza y sus guerreros atacaron desde 6 direcciones diferentes, creando un caos total en el campamento mexicano. Los soldados corrieron hacia sus armas, solo para descubrir que muchas no funcionaban debido al sabotaje de la pólvora. Intentaron montar sus caballos, y encontraron que las monturas se desplomaban bajo su peso. Isabela, en medio del caos, se dirigió directamente hacia la tienda del coronel Mendoza. Había esperado 10 años para enfrentar cara a cara el tipo de hombre que había destruido su vida. Y ahora tenía la oportunidad de hacer justicia no solo por sí misma, sino por todos los inocentes que habían sufrido bajo el yugo de la opresión mexicana. Mendoza se dio vuelta al escuchar pasos en su tienda y se encontró cara a cara con Isabela. Por un momento, no comprendió el peligro. Veía solo una mujer mexicana aparentemente indefensa, no la vengadora que había orquestado la destrucción de su regimiento. Fue Isabela quien habló primero, usando su voz recién descubierta para pronunciar palabras que habían estado acumulándose en su corazón durante una década de silencio. Soy Isabela Morales, y he venido a cobrar una deuda de sangre en nombre de todos los que han sufrido bajo hombres como usted. El reconocimiento llegó a los ojos de Mendoza justo a tiempo para ver el cuchillo apache de Isabela acercándose a su corazón. El coronel que había aterrorizado a poblaciones enteras murió con los ojos abiertos, sin comprender cómo una mujer que él consideraba inferior había orquestado su destrucción total. Afuera, la batalla se había convertido en una derrota absoluta para el ejército mexicano. Sin liderazgo, sin caballos funcionales, y bajo ataque coordinado desde múltiples direcciones, los soldados que no habían muerto comenzaron a rendirse o a huir a pie por el desierto. Taza encontró a Isabela emergiendo de la tienda del comandante con sangre en las manos, pero con una expresión de paz que él nunca había visto en su rostro. La mujer que había sido victimizada durante 10 años había finalmente tomado el control de su destino y había proporcionado justicia para su pueblo adoptivo. Los guerreros apache reunieron las armas y provisiones del campamento mexicano derrotado, pero más importante que cualquier botín material era la victoria psicológica que habían logrado. Un regimiento completo del ejército mexicano había sido derrotado por menos de 20 apache, liderados por una mujer que había usado su experiencia como víctima para convertirse en la estratega de la venganza. Cuando regresaron a las cuevas donde se habían refugiado las familias, Ana y Mico corrieron hacia Isabela y Taza con lágrimas de alivio. Los niños habían pasado horas aterrorizados, sabiendo que la batalla que se libraba abajo determinaría si alguna vez volverían a ver a sus padres adoptivos. Lobo Gris observó la reunión familiar con satisfacción profunda. Había presenciado el cumplimiento de una profecía apache que hablaba de una mujer que vendría del pueblo enemigo para convertirse en la salvadora de la tribu. Isabela había superado todas las expectativas de esa antigua predicción. Esa noche, alrededor del fuego sagrado, los apaches celebraron no solo su victoria militar, sino la transformación completa de Isabela. La mujer que había llegado a ellos como refugiada silenciosa se había convertido en una guerrera, una madre, una sanadora y una líder. Su historia se convertiría en leyenda, transmitida de generación en generación como ejemplo del poder transformador del amor verdadero. Pero incluso en medio de la celebración, Isabela sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la esclava silenciosa que había huido al desierto semanas atrás. Era una mujer apache de pleno derecho, con una familia que la amaba y un lugar que defender. Sin embargo, una decisión crucial aún la esperaba. Pero ¿qué decisión final tendría que tomar Isabela, ahora que había destruido a sus enemigos y encontrado su lugar en el mundo? ¿Y cómo sellará su destino con Taza y los niños que había llegado a amar como propios? 5 años habían pasado desde la batalla que destruyó al regimiento del coronel Mendoza,
y el Valle Apache había florecido bajo una paz que parecía imposible después de décadas de guerra constante. El campamento permanente que Taza había establecido se había convertido en un refugio próspero, donde las tradiciones ancestrales se mezclaban armoniosamente con las innovaciones que Isabela había introducido. Isabela se despertó al amanecer en la tienda familiar que ahora compartía oficialmente con Taza, como su esposa Apache. A su lado dormían sus 5 hijos. Miko, ahora de 14 años, y ya mostrando las características de un futuro líder. Ana, de 11 años, quien había crecido hasta convertirse en una joven sabia y compasiva, y los 3 pequeños que había dado a luz durante esos años de felicidad. Pequeño Joaquín de 4 años, María de 2 años, y el bebé Roberto de apenas 6 meses. Su capacidad auditiva, que había nacido del amor en el momento de su resurrección, se había desarrollado hasta permitirle escuchar no solo sonidos físicos, sino las voces emocionales de su familia. Podía percibir cuando Miko estaba preocupado por sus responsabilidades como futuro guerrero, cuando Ana extrañaba a sus padres biológicos, o cuando Taza cargaba con las preocupaciones de liderar a su pueblo. Taza había envejecido con gracia durante esos 5 años, desarrollando canas en sus sienes que solo intensificaban su atractivo masculino. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de sonrisas genuinas, algo que no había experimentado desde la muerte de su primera esposa. Isabela había devuelto la alegría a su vida de una manera que él nunca creyó posible. La ceremonia de matrimonio Apache que habían celebrado 3 años atrás había sido el evento más grandioso en la historia reciente de la tribu. Guerreros de 5 tribus diferentes habían viajado para honrar a la mujer mexicana que había salvado a su pueblo y se había convertido en una leyenda viviente. Isabela había usado un vestido tradicional apache bordado con cuentas que contaban la historia de su transformación de esclava a guerrera. Como curandera principal de la tribu, Isabela había establecido una clínica natural donde combinaba la medicina apache tradicional con técnicas que había observado durante su cautiverio. Su fama se había extendido tanto que incluso algunas familias mexicanas cruzaban secretamente el territorio para buscar su ayuda, especialmente para niños con discapacidades auditivas. Miko había crecido hasta convertirse en un joven apache ejemplar, pero Isabela sabía que cargaba con la responsabilidad de ser el hijo mayor de Taza. Durante sus sesiones privadas de conversación, el adolescente le confesaba sus temores sobre si algún día sería digno del legado de su padre. Isabela siempre le respondía que la verdadera fuerza de un líder no venía de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Ana había desarrollado una personalidad única, que combinaba la fiereza apache con la compasión que había aprendido de Isabela. La niña había decidido que quería convertirse en embajadora entre los pueblos apache y mexicano, usando sus habilidades lingüísticas para prevenir futuras guerras. Isabela apoyaba completamente esa ambición, sabiendo que Ana tenía el carisma natural necesario para esa difícil misión. Los 3 niños menores habían nacido en un mundo de amor absoluto, sin conocer jamás la violencia o el rechazo que habían marcado la infancia de sus hermanos mayores. Joaquín mostraba la curiosidad intelectual de Isabela, combinada con la valentía física de Taza. María había heredado la capacidad empática de su madre, pudiendo calmar a cualquier persona con su simple presencia. Roberto, aunque aún bebé, ya mostraba signos de poseer una conexión especial con los animales del desierto. Lobo Gris, ahora de 75 años, había entrenado a Isabela en los misterios más profundos de la espiritualidad apache. La mujer que una vez había sido considerada defectuosa por sus captores, había desarrollado habilidades chamánicas que complementaban perfectamente sus conocimientos médicos. Podía diagnosticar enfermedades no solo por síntomas físicos, sino por alteraciones en la energía espiritual de sus pacientes. Esa mañana particular tenía un significado especial. Era el 5º aniversario de la batalla final, y la tribu había establecido esa fecha como el Día de la Liberación, cuando celebraban no solo su victoria militar, sino la transformación espiritual que Isabela había traído a sus vidas. Isabela se levantó silenciosamente para no despertar a su familia, y caminó hacia el lugar donde había establecido su altar personal de gratitud.
Cada mañana, agradecía a los espíritus apache por la vida que le habían dado, tan diferente de la pesadilla que había sido su existencia anterior. En ese altar guardaba 3 objetos sagrados. El cuchillo con el que había matado al coronel Mendoza, representando su capacidad de hacer justicia. Una cuenta de collar que Ana le había regalado el día que la llamó mamá, por primera vez, simbolizando el amor maternal que nunca creyó que experimentaría, y una pluma de águila que Taza le había dado durante su ceremonia de matrimonio, significando su libertad total, para volar tan alto como sus sueños le permitieran. Mientras meditaba, Isabela reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. De ser una esclava silenciosa sin esperanza, se había convertido en la matriarca respetada de una familia próspera, la curandera más habilidosa de la región, y la consejera de guerra más astuta que los apache habían conocido jamás. Su transformación física también había sido notable. Los años de amor y respeto habían borrado las líneas de sufrimiento de su rostro, reemplazándolas con la serenidad de una mujer que había encontrado su propósito en la vida. Su cuerpo había adquirido la fuerza y gracia de una verdadera mujer apache, capaz de cabalgar todo el día y luchar junto a los guerreros si fuera necesario. Taza se despertó y la encontró en su momento de meditación matutina. Se acercó silenciosamente y la abrazó por detrás. Un ritual diario que ambos habían desarrollado para comenzar cada día reafirmando su amor mutuo. Isabela se recostó contra el pecho de su esposo, escuchando los latidos de su corazón que una vez la habían llamado de vuelta de la muerte. Los niños comenzaron a despertar gradualmente, creando la sinfonía matutina de una familia grande y amorosa. Primero Roberto con su llanto hambriento, luego María riéndose mientras jugaba con sus pies, seguida por Joaquín preguntando si podía ayudar con los caballos, Ana practicando sus lecciones de español en voz alta, y finalmente Mico preparándose para su entrenamiento de guerrero con la seriedad de alguien consciente de sus responsabilidades futuras. Durante el desayuno familiar, Isabela observó las caras de las personas que constituían su mundo entero. Cada una representaba un aspecto diferente del milagro que había sido su vida. Taza era el amor romántico que había transformado su corazón. Mico representaba el orgullo maternal de ver a un hijo convertirse en hombre. Ana simbolizaba la esperanza de un futuro mejor para la próxima generación. Y los 3 pequeños eran la promesa de que el amor verdadero puede crear vida nueva, incluso después de años de esterilidad emocional. Esa tarde, durante la celebración del Día de la Liberación, Isabela fue invitada a dirigirse a toda la tribu reunida. Se paró frente a más de 200 personas apache, que la consideraban no solo como miembro de su pueblo, sino como una de sus líderes más respetados. Con la voz clara y fuerte que había desarrollado a través del amor, Isabela habló sobre la importancia de nunca perder la esperanza, sin importar cuán desesperada pareciera una situación. Les contó que había aprendido que el amor verdadero no solo sana heridas del pasado, sino que crea posibilidades para el futuro que ni siquiera podemos imaginar. Cuando el sol se puso sobre el valle apache, Isabela y Taza se alejaron de la celebración para tener un momento privado. Se sentaron en la misma roca donde él la había encontrado moribunda 5 años atrás, pero ahora era un lugar de gratitud en lugar de desesperación. Isabela tomó las manos de Taza entre las suyas y le habló sobre la decisión más importante que había tomado en su vida. La decisión de amar completamente, sin reservas, sin proteger su corazón contra posibles pérdidas futuras. Le dijo que elegía seguir amándolo y a sus hijos cada día, no porque fuera fácil, sino porque era lo que daba significado a su existencia. Taza respondió que ella había sido el regalo más grande que los espíritus apache le habían dado, no solo porque había salvado su vida y la de sus hijos, sino porque había restaurado su fe en que el amor puede conquistar cualquier adversidad. Mientras las estrellas aparecían en el cielo del desierto, Isabela reflexionó sobre cómo su historia había comenzado con silencio y dolor, pero había evolucionado hacia una sinfonía de amor, familia y propósito. Había aprendido que las mejores historias no son aquellas donde los personajes no sufren, sino aquellas donde el sufrimiento se transforma en sabiduría, fuerza y compasión. Al regresar a su tienda familiar,
Isabela se acostó rodeada por las 5 personas más importantes de su mundo. Antes de dormirse, susurró una oración de gratitud a los espíritus que habían guiado su transformación de esclava silenciosa a matriarca apache. En sus sueños esa noche, Isabela no vio pesadillas del pasado sino visiones del futuro. Sus hijos creciendo hasta convertirse en líderes sabios y compasivos. Su amor con Taza madurando hasta convertirse en una leyenda que inspiraría a futuras generaciones, y su propia evolución continua como curandera, madre y guardiana de la paz entre los pueblos. La historia de Isabela Morales había comenzado con lágrimas en el desierto, pero había florecido hasta convertirse en un testamento del poder transformador del amor verdadero, la fuerza inquebrantable del espíritu humano, y la belleza que puede emerger cuando alguien encuentra finalmente el lugar donde pertenece. 20 años después, cuando los nietos de Isabela jugaban en el mismo valle donde una vez ella había llegado como refugiada, las madres apache les contaban la leyenda de la mujer silenciosa, que había encontrado su voz a través del amor y había salvado a todo un pueblo con su coraje. Su historia se había convertido en más que memoria. Se había transformado en inspiración eterna para cualquiera que hubiera perdido la esperanza, recordándoles que el final de una historia terrible puede ser el comienzo de una vida extraordinaria.